Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva propuesta de Más Noticias Rutas 20 y 64. Una diferente en este caso para esta jornada que va a quedar como de alguna manera de forma documental. Vamos a estar repasando las petacas, sus inicios, el museo y mucho más. ¿Cómo estás, Amílcar? ¿Cómo estás, Iván? Muy buena jornada para vos y para todos los que están del otro lado o viéndolo en otro momento, porque como bien decías, va a ser un material que va a permanecer por un tiempo largo, ¿no? Y cada uno que quiera revisar por qué le dicen las petacas, si es verdad que tiene que ver con las botellas, las famosas petacas, o no tiene que ver con eso, ya se lo vamos anticipando. Cuándo se fundó, cómo comenzó, los fundadores, los orígenes y mucho más, van a poder recurrir a este material que, como siempre, va a estar disponible en la pantalla de Más Canal por Más Internet y Televisión, nosotros documentándonos con una extensa nota justamente en el Museo de las Petacas. Al día de hoy, en este abril de 2026, la localidad tiene 95 años. Cuando llegue el mes de julio de este 2026, ya va a cumplir justamente 96 años. Fue fundada en 1930, tenemos mucha información para compartir. Me parece ir ya compartiendo algunas imágenes que hemos capturado en este último tiempo, en este último año, a través de cada una de las visitas que hacemos a dicha localidad. Una localidad que actualmente es presidida por Mirna Boca, presidente comunal, su equipo que junto a ella están comprometidos con el trabajo comunitario, colaboran con instituciones educativas, las culturales también, las deportivas, precisamente el Club Recreativo Las Petacas que ya vamos a estar hablando, y que todas estas tienen un impacto positivo en la vida de las personas y en el desarrollo de la localidad. A su vez, los niños, como lo veíamos recién en pantalla, son muchos e ingresan a la escuela primaria número 736. Después de eso, después de egresarse con las banderas de ceremonia, por ejemplo, como se ve en los distintos actos, siguen con los estudios secundarios en la escuela ESO número 337, que justamente se ve allí en pantalla, que está al lado del SAMCO, algo de lo que ya vamos a estar hablando más adelante. De esta manera, pasando de la primaria a la secundaria, se evita el desarraigo a la localidad, y es por eso que desde la comuna se apoya permanentemente a las distintas actividades educativas, culturales, prácticas deportivas y también los distintos eventos sociales. Hablamos anteriormente de la parte deportiva y en las imágenes cada tanto van a ir apareciendo y mechando, pero una institución como Club Recreativo de Las Petacas ha marcado mucho también la historia de dicha localidad. Fue fundado en 1931, un año después de la localidad del pueblo. Ofrece confortables instalaciones para la práctica de patín, hockey, gimnasia, fútbol, en donde se consagró 2 veces campeón de la Liga Departamental de Fútbol San Martín. Además, vóley, pádel, bochas, crossfit, taekwondo y teatro, entre otras actividades al día de hoy. La Biblioteca Popular Carlos Schubel posee un gran número de libros y también desarrolla distintas actividades recreativas para niños. Carlos Schubel, recuerden este nombre porque lo vamos a estar escuchando mucho en este informe, o también conocido como Carlos Hewell, hablándolo desde el lado castellano. En la Escuela Comunal de Danzas Huellas de mi Tierra, hoy denominada Salón de Usos Múltiples, los niños, jóvenes y adultos tienen sus clases de danzas folclóricas, ritmos contemporáneos, además de otras disciplinas como inglés, yoga, canto, talleres de tejido, psicopedagogía y de la memoria. A su vez, hay que destacar que el Centro de Jubilados y Pensionados constituye un ámbito natural para el desarrollo de muchas actividades para los adultos mayores de toda la localidad. En la actualidad se desarrolla, por ejemplo, un taller de psicomotricidad organizado por la comuna local para tratar de darle este tipo de actividades y una vida más activa a, como bien mencionábamos, los abuelos, los adultos mayores, en este caso petaquenses. La capilla San Carlos Borromeo promueve actividades religiosas variadas, el coro Recordación, quien representa a la localidad a través de su hermoso cancionero. La cooperativa de obras y servicios públicos tiene a su cargo la prestación de los beneficios de la telefonía fija, de internet y además de servicio de sepelios, junto a otras actividades. A su vez hay que decir que el SAMCO local, como decíamos antes, tiene un moderno equipamiento y también
profesionales de distintas especialidades que asisten a ese lugar. Por ejemplo, también lo hemos hablado a lo largo de este año, medicina general, odontología, sumándose el servicio de enfermería y ambulancia en un centro educativo, en un centro de salud en realidad, que está justamente al lado de un centro educativo. El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios fue formado en el año 2011, atiende emergencias causadas por la naturaleza, inundaciones, incendios y accidentes, todo basado en su vocación de entrega y servicio a la comunidad, favoreciendo la protección de la misma. Y sin dudas, frente al SAMCO, a las escuelas y demás, está la Gran Plaza, una plaza muy amplia que se sigue modernizando, es colorida. La localidad en realidad tiene calles limpias y luminosas que la hacen parecer justamente una ciudad, espacios verdes que invitan no solamente al esparcimiento, sino que también a un entorno ideal donde conviven los niños que van alegres, la juventud que se mantiene activa y la adultez que, según los mismos protagonistas y los residentes en las petacas, proyecta calidad de vida y también bienestar. El Museo Histórico que estamos observando con la visita de los niños de las escuelas fue inaugurado en el año 2014, en donde resguarda recuerdos y elementos representativos de la identidad local, con el objetivo de preservar y compartir el valioso patrimonio cultural de las petacas con toda la comunidad. En base a esto, nosotros hace unas semanas atrás nos acercamos precisamente al museo para hablar con Liliana Romani, una de las propulsoras de esta idea que surgió en 2014, y también junto a Mirna Boca, actual presidente comunal de la localidad, que nos comentaban lo siguiente sobre los inicios en el museo. Yo desde el año antes de estar de pertenecer o ser presidente comunal, ya veníamos también en una comisión. Y bueno, digo de ella porque desde lo que ustedes ven acá dentro, de los más chiquititos a lo más grande, lo fuimos juntando creo que en un año, porque fue en el 2014, que yo ya estaba en la comisión de la comuna, pero no era presidente comunal. Y bueno, un grupito muy pequeño nos reunimos y a partir de ahí empezamos a juntar y dijimos lo queremos y lo logramos. Así que bueno, después obviamente que también Raúl Yerlero, que es el esposo de Liliana, también le dio su impronta en la parte deportiva. Él se dedicó muchísimo, ha conseguido un material valiosísimo con respecto a lo que es fútbol de las localidades vecinas y demás, y él continúa también, así que no puedo dejar de mencionarlo porque la verdad es que él viene a abrir el museo también, pero el origen lo tenemos acá a mi izquierda. Muy bien, Liliana, bueno, cuéntenos ese origen tan famoso. Bueno, en realidad la idea se remonta a más o menos a la década del 90. En la escuela primaria se organizaban las ferias de ciencias, que vos eras también docente, compañera. Y en una oportunidad yo presenté, porque me había enterado que había un señor que tenía objetos de la estancia. La historia del pueblo, digamos, está muy ligada al museo porque es uno de los pocos pueblos que surge de una estancia, la estancia Las Petacas, cuyo casco se encuentra a 7 kilómetros de la localidad. Entonces, bueno, ahí hablé con ese señor, se hizo una muestra de objetos locales que me pareció interesante. De ahí en más, dije, qué lindo hacer un museo. Te estoy hablando de la década del 90, tuve mucha gente que apoyó, en la escuela también, pero había que asesorarse. Entonces, yo empecé a viajar a Rosario, al Museo Esteves, no sé si lo conocen. Ahí había una directora, que en este momento no recuerdo el nombre, que me asesoró mucho. Pero sobre todo el asesoramiento más cerca lo tuve del doctor Esteban de Lorenzi, de la localidad del Trébol. Cuando me entero de eso, que él estaba en esta parte, me pongo en contacto porque él estaba con el tema del polo. Hay un equipo de polo, creo, en el Trébol, que se llamaba Las Petacas, o se llama, no lo sé. Así que él me impulsó, me asesoró también mucho cómo hacerlo. Y bueno, como dijo Mirna, empezamos. El tema era el espacio físico.
Esto, como ustedes habrán tomado después, creo, unas tomas de ahí del cuadro, donde acá vivía gente antes, ¿no es cierto? Y esa época era la gestión, cuando empezamos a pedirlo, de el Javier Chapero. Javier un poco me decía que esto eran terrenos fiscales, nacionales, que lo son, por supuesto, y que había que desalojar a esa gente. Bueno, iba todos los días a la comuna hasta que ella ingresa en la comisión y bueno, me ayudaba bastante también, digamos. Una patada bastante importante nos daba para adelante. Así que se logra hacer viviendas para la gente que estaba acá, se empieza a remodelar el edificio, como lo están viendo ustedes ahora, y Mirna después en su gestión viaja a Buenos Aires y hace como ahora te toca a vos. Sí, este es un comodato que se hace por 99 años. Es como una sesión, pero, o sea, sigue siendo de ferrocarriles, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo pronto lo pudimos utilizar como museo, porque esto estaba en su momento, esto se había restaurado cuando se hizo la ruta 64, ruta 2064, que es la que va a Sastre, y en ese momento había sido restaurado. Y bueno, pero nosotros no lo podíamos utilizar, iba a quedar cerrado. Entonces, bueno, después me hicieron la sesión, que es un comodato, nada más. No podemos hacer nada más que el uso del lugar, ¿no? Claro. Yo le decía a Javier, vos dejame poner cosas, sí, total, el día que vengan me las llevo a mi casa y listo, que no iban a venir nunca. Pero bueno, vuelvo a insistir, se empieza esa gestión en la gestión de Chapero, pero fue, digamos, en la parte legislativa, si se puede decir así, fue la Mirna, que ya estaba en la comisión, y después, bueno, cuando asume, ya fue mucho el apoyo, total, digamos. Así comenzamos, un grupo que me gustaría mencionarlos, estaba Aldana Cantero, Lucrecia Gallo, que está en la comisión comunal, Silvana Llenero, por ahí las tengo anotadas, Elisa Baima, María Leonor Bertola. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Porque no fue muy aceptado al principio la idea. ¿Por quién? Por algunos miembros de la localidad, por la gente, porque pensaban que, viste, hablar de un museo, piensan en cosas viejas, pero sin darle el valor como patrimonio cultural que tiene un objeto. Entonces también yo viajaba por una relación de amistad mi marido con un veterinario de Alejandra. Ahí voy al museo de Alejandra y estaba a cargo el señor Guido Tur. Él también me asesoró muchísimo durante varios meses y me dijo, vos tenés la idea, vamos a empezar. Entonces empezamos, como dijo Mirna, a recolectar, a informar y a convocar. La convocatoria, por la gente que les nombré, no fue muy, digamos, masiva, pero a veces la gente que se metió en el proyecto tenía muchas ganas. Acá hubo que lijar pisos, hubo que trabajar mucho en la parte de limpieza. Y después nos tocaba a nosotros decir, mira, tengo esto, va para el museo. Pero una pieza de museo tiene que ser clasificada, tiene que tener un cierto límite de antigüedad, ¿no es cierto? Y a nosotros, por asesoramiento de Lorenzi, me dice, háganlo temático, o sea que sea un lugar donde se muestre la historia de los habitantes de ahí. Porque viste que hay museos de arqueología, hay museos de pintura, ¿no es cierto? Bueno, de distintos géneros. Y así fue, así empezamos. También no era fácil decirle, mirá, esto no, esto sí, porque había mucha gente que, viste, bueno, que creía que esto era un depósito de cosas que no servían en su casa.
Esa era la primera parte de una extensa nota que realizamos y que ya a lo largo también de otras ediciones de Más Noticias, Rutas 20 y 64, fuimos compartiendo. Pero tenemos más segmentos para hablar de un montón de cosas, del museo, de la historia de las petacas, del nombre, como lo destacaste anteriormente, en donde ya podemos empezar a mencionar y destacar que es una de las localidades con muchísimos inmigrantes allá por los años 1880 y también 1910 en adelante. Muchos inmigrantes que escaparon de la guerra de Europa y vinieron hacia Argentina, vinieron hacia América y precisamente para esta zona pampeana en donde ellos lo veían como un buen futuro y que por eso se asentaron aquí en nuestra región del centro-oeste santafesino. Una de las cosas más llamativas cuando uno ingresa al museo son las banderas, ¿no? Lo que veíamos justamente, el fondo de las entrevistadas, la cantidad de banderas de los inmigrantes, bien nos explicaban, que terminaron fundando una localidad que comenzó también con, tal vez a diferencia de tantos otros lugares, que el fútbol fue lo más destacado, o por ejemplo la gimnasia, hay tantos equipos de Club Atlético Gimnasia, en este caso fue el polo, se lo conoce mucho a las petacas y son piezas de origen y piezas muy importantes que tienen allí adentro del museo. El polo que precisamente lo jugaban los empleados, los peones de la estancia, una estancia que tiene que ver muchísimo con el pueblo, que también a lo largo de la nota lo van a ir mencionando y ya lo han mencionado en esta primera parte Liliana Romani y Mirna Boca, así que muchísimas otras cosas. Decías, el polo, la familia Jewell, también las banderas, entre tantas otras cosas y elementos de valor que se han conformado en este museo que, como decíamos, ya tiene más de 10 años en la localidad. Vamos a compartir esta segunda parte donde habla un poco de estos elementos representativos, donde habla de cada una de las cosas que nosotros podemos encontrar allí y que por supuesto tienen una gran importancia para todos los vecinos de las petacas. El tema de las banderas, la idea viene de Alejandra, que representa a todos los grupos de inmigrantes que hay en la localidad. Digo hay porque el año pasado justamente se organizó desde la comuna una fiesta, un homenaje a los inmigrantes. Las patronales, ¿no? Claro, no, fue para los 25 Exacto. años del pueblo, porque hay todavía descendientes directos de los inmigrantes que llegaron a las petacas. Italianos, yugoslavos, suizos, cantame. Checoslovaco, la señora, claro. Italiana, sí. no, yo soy italiana. Bueno, sirio-libaneses y Arabia. Y españoles. En el caso de Yugoslavia, como lo digo siempre, de Arabia y de Siria, se respetaron los nombres de los países cuando viene el inmigrante, ya que ahora la geopolítica ha cambiado, ¿no? Así que bueno, eso es el tema de las banderas. Después, ¿por qué digo la relación con la estancia? Porque como surge el pueblo de ahí, entonces nos pareció que los segundos, digamos, objetos en importancia temática serían los que estuviesen relacionados con la familia Jewell, que son los fundadores Carlos Jewell de la localidad. Entonces sabíamos que acá hay una señora cuya madre trabajó en la estancia, que es Dora Coma de Scalerandi, y nos empezó a donar cosas que le había dejado el inglés cuando su mamá, cuando ellos se van. Y después teníamos otra cosa por rescatar, que es el tema del polo. En el año 1895 y 1896 se arma un equipo de polo que sale campeón en el Abierto de Hurlingham en Buenos Aires. Entonces, por supuesto que el equipo estaba formado por peones de estancia. Ustedes los van a ver ahí en el cuadro que está y hubo a raíz de eso en un libro que también fue donado por el señor Caponi al museo, donde habla del polo internacional, se destaca la figura de un jugador del equipo de las petacas, que todavía no se ha logrado que le peguen, yo hablo de esto así de oído,
según lo que dice el libro, repito, que le peguen a la pelota como lo hacía Sisto Martínez. Como eran peones de estancia y ya habían ganado 2 campeonatos seguidos, se modifica un poquito el estatuto donde dice que no pueden jugar en los campeonatos peones de estancia. Eso está en las historias que, digamos que acá ha habido recopilación de datos de un libro que escribió el señor Ricardo Scalerandi y el propio Inglés, que escribió un libro, ¡uy, esa boca que molesta! Así que eso en cuanto a la estancia, que va a ser el origen del pueblo y todo, otro tema, la historia, porque es bastante importante. Y la camiseta de polo que ustedes vieron ahí original fue también traída por el señor Strickland, Jan Strickland, que era el hijo del administrador. Pero esta que está acá en exposición fue cedida en préstamo, digamos, ¿no?, por el señor Omar Acosta. Hoy, bueno, está fallecido, pero está su familia. Y habrán visto también las petacas, que es lo que da origen al nombre, donada por Jan Strickland. Los demás objetos, hay muchos objetos que pertenecieron a la estancia, fueron donados por gente que trabajó o que estuvo algún contacto con ellos, ¿no es cierto? Eso es lo que se refiere a las piezas, no digo más importantes, sino que tienen, hablan del origen del pueblo, del origen de la gente de acá de la localidad. Y particularmente a la gente que tal vez no es de la zona y que no lo sintió nombrar nunca, cuando uno le dice sobre el nombre de las petacas, automáticamente empiezan a relacionarlo con otro tipo de cosas que nada tiene que ver con el verdadero origen, que justamente tiene un origen a raíz de los inmigrantes. Muchas veces Mirna Boca nos dice, cuando voy a Santa Fe por algún trámite, por alguna cuestión política, me presento en la mesa de entrada y le digo de las petacas y me consultan sobre las petacas, si es una petaca de las bebidas mayormente conocidas como bebidas alcohólicas. De todas maneras no tiene que ver con eso. No es muy conocido quizás en Argentina el término de las petacas para el elemento del cual estamos hablando y el elemento del cual surge el nombre. Pero que en ese entonces, hace más de un siglo aproximadamente, ya estaba en el vocabulario de las personas, principalmente de Cañada de Gómez, ¿no? Sí, y a su vez cuando llegaba la gente de las petacas, justamente decía, ¿no? Ahí vienen los de las petacas, que es algo que también van a estar comentando las protagonistas, porque eran las personas que venían con ese elemento tan enigmático
que no tiene que ver con la botella de bebida blanca para combatir el frío, entre tantas cosas, sino que tienen que ver con una cuestión más de, tal vez, ligado a la indumentaria, te podría decir. Si vamos a una serie de televisión, en El Zorro quizás alguna vez lo pudimos ver. Bonanza, algo Bonanza también. Son bolsos, de alguna forma, mochilas, como quieran llamarlo, o carteras también pueden llegar a ser, que allí se guardaban todo lo que se iba a buscar. En este caso, la proveeduría de estas personas que trabajaban, los peones que trabajaban en la estancia de Carlos Jewell, y que tenían que viajar a caballo a largas distancias. ¿Para qué? Para abastecerse de distintas cosas, también teniendo en cuenta la parte del ferrocarril, algo muy importante para las localidades. También si nos situamos en la historia, hablamos como decíamos en 1884, 1886, familias que han venido por esos años, que después también fueron cambiando con los progenitores, entre tantas otras cosas, pero que el ferrocarril en Argentina y precisamente en una zona donde tenemos a Rosario cerca, donde tenemos los puertos demasiado cerca, hay muchos ferrocarriles. A su vez, muchos de los descendientes han mantenido la historia viva y en la reciente historia de las petacas ha habido también visitas de Jewell, por ejemplo, algo que mencionamos mucho a lo largo de todo este programa. Y todo tiene que ver con el nombre y todo se remonta justamente a el origen de las petacas, como vos bien decías, explicado en este caso por sus protagonistas. Lo escuchamos, Mirna Boca empieza comentando y después Liliana Romani amplía un poco también acerca de la estancia y el pueblo. La petaca se refiere a las petacas que usaban en los caballos y bueno, originalmente iban de la estancia de las petacas, de la estancia, como dijo Liliana, donde se encontraba antes de la creación del pueblo. Entonces de ahí los empleados iban a buscar mercadería a Cañada de Gómez. Entonces cuando llegaban a Cañada de Gómez, que se veía la polvareda de tierra y demás, decían, ahí vienen los hombres de las petacas. Pero siempre se refiere a las petacas de cuero, ¿no? Claro. Que son como bolsas donde se traía la mercadería, los insumos, lo que necesitaban. Así que bueno, ahí se ve que después nuestro fundador, Carlos Jewell, tomó ese nombre para dar origen a nuestra localidad, ¿no? ¿Tienen información cómo se llamaba previo a esto la estancia? No. Era un distrito de 33.000 hectáreas, donde, estaban, yo le comentaba recién a tu compañero que cuando se funda, digamos, esta historia se remonta a 1860, cuando Argentina estaba viviendo un momento de la agricultura agroexportador, tenía un modelo agroexportador. Entonces llegan a Rosario los hermanos Jewell, Carlos y Eduardo. Eduardo se queda en Rosario, funda Plaza Jewell, que era uno de los clubes que ustedes conocían, y lo demás le dice, mira, hay 33.000 hectáreas, ya tenían ellos unas estancias, la Evelina, las joyas y que eran las petacas. Así que, bueno, hasta ahí se remonta y después empieza a comprarla. La estancia se compra en 1884. Lo que había, digamos, el pueblo se funda en 1930. Estaba la estancia, que ahí era cuando estaban, tenían su carnicería, sus talleres, se autoabastecían, ¿no es cierto? Pero siempre relacionados, como decía Mirna, con la correspondencia de Rosario, por eso de los viajes a Cañada de Gómez, y también tenían mucha relación con San Jorge. Pero después, ya les repito, esa es una historia muy linda y muy interesante, así que en otra oportunidad la podemos continuar. Y claro, porque uno cuando busca en cualquier buscador, valga la redundancia, de internet, petaca, aparece esta petaca metálica para contener bebida
y justamente de la que en gran mayoría la conocen. Sí, y básicamente es eso, ¿no? Es un recipiente, en este caso una petaca metálica, también la botella que se conoce aquí en esta zona de metal que contiene, por ejemplo, puede ser bebida alcohólica, puede ser cualquier otro tipo de cosa, bebida destilada, es un tamaño de bolsillo que se puede llevar en la campera, en la chaqueta, hasta en algún otro tipo de pantalón, y casi nadie la conoce al término la petaca como lo que vemos en pantalla. Esta maleta, bolso, como denominábamos anteriormente, que es la que le da origen al nombre del pueblo. Petaca, precisamente, que hacíamos referencia recientemente, que hicieron referencia Liliana Romani y también Mirna Boca, es eso que observamos en pantalla y que a través de Wikipedia pudimos encontrar, pero que si nosotros lo ponemos en los otros buscadores, es muy difícil encontrar una petaca de cuero, como veíamos recién, usada precisamente por los peones de la estancia allá por el 1900. Es un término que se ha dejado de utilizar y como tantos otros a lo largo de la historia porque todo va cambiando. Al principio, como veíamos, eran inmigrantes, después se comenzaron a también formar familias con los criollos y empezó a diversificarse mucho más la población de las petacas. Pero de los primeros que llegaron allá hace ya más de un siglo, por supuesto que hubo muchos descendientes, hubo gente que se quedó aquí en la zona, hubo gente que regresó a su país de origen, pero que en algún momento de su vida le interesó saber de dónde venía su linaje, a dónde había estado en Argentina, qué fue lo que hizo, a dónde se estuvo afincando, qué terminó fundando, y en algunos casos hubo novedades realmente llamativas que después de un tiempo lograron, por ejemplo, importantes encuentros en las petacas. Nosotros como periodistas deportivos estudiamos en Rosario y muchas veces teníamos que hacer coberturas de hockey, de distintas disciplinas. Principalmente hockey y rugby encontramos a Plaza Juwer, como también se lo conoce, Atlético del Rosario, en donde justamente tiene que ver con el fundador de la localidad, con Carlos, que tiene a familiares viviendo en Inglaterra, que en 1997 visitaron la República Argentina, que luego en 2017 regresaron y que ya lo van a estar comentando, y que justamente están arraigados con Rosario por esta institución que veíamos recién también a través de Wikipedia y también con las petacas. Sí, y en la historia reciente, como decíamos antes, hubo entrecruzamientos y estuvo la visita justamente de los descendientes, que en un principio no era demasiado fácil comunicarse por una cuestión del idioma, directamente nunca habían vivido en Argentina, pero después entre charla y entre la visita de muchos al museo pudieron por supuesto conocer la gran historia y la rica historia que tiene el apellido Juwer, pero sobre todo el impacto que tuvo en las petacas. Aparte en 1997, que es cuando viene Stephanie la primera vez hacia la Argentina, es muy difícil porque prácticamente no existía internet. Claro, WhatsApp imposible. WhatsApp imposible. No había forma de entrar a Wikipedia y buscar dónde estaban las petacas. Ella seguramente se encontró en Buenos Aires desolada. Y debe haber dicho las petacas. Y allí alguien a través de las guías amarillas, la línea telefónica, quizás buscó allí el número de la comuna, se puso en contacto. Ya después en 2017 fue mucho más fácil, más sencillo. Compartimos este último segmento con Liliana Romani y con Mirna Boca, haciendo referencia a las visitas que tuvieron de estos descendientes de los inmigrantes, de los colonizadores, como decíamos también, de la localidad de Las Petacas. Tuvimos visitas en el año, Liliana, 2017 y anteriormente también. Sí, tuvimos, claro, en el 97 primero y después ya en el 2017 sí, vinieron varios, que ahí tenemos, miro para allá porque están las fotos. Y bueno, sí, hicieron su recorrido por todos los lugares donde ellos tenían de alguna manera alguna relación, porque estuvieron primero en Rosario y después se dirigieron todos acá. O sea, fue muy lindo para nosotros también recibirlos por el hecho de que ellos tenían la curiosidad de saber por dónde habían estado todos
sus ancestros, ¿no? Claro, déjame acotar ahí. Esas visitas fueron porque se celebraba ese año un aniversario del Club del Rosario, que sería hoy Plaza Schubert. Entonces ellos se habían encargado de averiguar todo lo que sea la genealogía de los Schubert. Incluso está en un libro, como olvidé de traerlo, sí. Figura, ¿no es cierto?, todos los datos. Cuando ellos le dicen que saben que hay un campo, decían, que se llama Las Petacas, uno de los organizadores del evento de Rosario se pone en contacto conmigo y ahí empezamos a poder organizar esa visita, que no fue fácil porque había que coordinar muchas cosas, pero la verdad que se portaron maravillosamente bien los del Club Plaza Schubert. Llegaron, la señora acá organizó también una bienvenida, un almuerzo, fue muy lindo, se hizo en el andén y en esa época todavía vivía un señor Máximo Ugalde y el señor Florencio, sí, Tito María de Giorgi, que le decían, que habían compartido la infancia de las chicas, de las señoras que vinieron. Así que fue muy emocionante para ambos, ¿no? Máximo Ugalde era un peón rural que era muy hábil con el caballo, con las tareas rurales, y ellos lo recordaban muchísimo. Así que bueno, la verdad que fue una visita importante. Stephanie ya había venido, como dijo Mirna, en 1997. Fue muy rara su llegada porque ya llega a Buenos Aires y, como les contaba anteriormente, me llaman de la comisaría muy tarde, que dice, hay una señora inglesa que quiere venir. Bueno, el intendente en esa época, Miguel Battistelli, se encargó de ir a buscarla, estuvo varios días en la casa de Cristina Paira, la mamá de Guillermo, creo que le hicieron una nota el otro día, por ahí hay una foto de Guillermo Niño, y se interesó por todo lo que había, incluso fue hasta un remate de feria y listo. Por eso también fue muy lindo recibirla. Por último, y para ir finalizando este informe y a modo de documental de Las Petacas, mencionamos que la localidad conmemora cada 15 de julio la fundación y el origen de Las Petacas, que en 1930 Carlos Schubert fundó oficialmente esta localidad dentro de los límites de su propiedad, junto a la estación del ferrocarril conocida como Las Petacas, donde dispone el trazado del plano y el loteo para edificios públicos, entre los cuales semana a semana visitamos para compartir las notas junto a todos ustedes. Como decía Mirna y también Liliana, el museo actualmente está en un comodato que pertenece justamente al ferrocarril argentino y que fue cedido para este espacio tan importante, como decíamos, como lo es el museo. No solamente en cada julio se celebra algo importante en Las Petacas, sino que también en noviembre. El día 4 se conmemora el Día de San Carlos Borromeo, un santo católico italiano que fue cardenal y arzobispo de Milán y que fue después canonizado para convertirse en santo. Es el santo patrono de Las Petacas y en cada año se realizan distintos tipos de actividades, como estamos acostumbrados en toda la zona, con bailes, por supuesto también con la tradicional misa en conmemoración, en este caso de San Carlos Borromeo, 4 de noviembre, en julio el 15, el 4 en noviembre, 2 de las tantas participaciones y tantas actividades que tiene la localidad de Las Petacas. Una localidad que tiene mucho crecimiento, como lo hemos visto en este último tiempo, a su vez con esta presentación en pleno invierno, donde se estaba destacando y mencionando, perdón, no invierno, plena primavera, claro, sí. Donde se destacaba el origen de la Ruta 20 y la conexión con San Jorge, algo que lo ha hecho crecer en estos últimos meses a la localidad. Hemos hablado en aquel entonces con muchos vecinos de Las Petacas que hacían referencia a años atrás, los días lluviosos, los días en donde estaba complicado poder viajar
tener que hacerlo de todas maneras a través del barro. En este caso, y también nosotros que utilizamos dicha ruta, podemos acercarnos cada semana a tomar imágenes, a hacer notas a través de la nueva ruta que se ha finalizado en el año 2025. Con mucha gente que se acerca a Las Petacas, con gente de Las Petacas que va a otro lugar y que vuelve en el día. Una localidad que, como lo hemos visto en este informe y a lo largo de cada una de las semanas, continúa creciendo y mantiene viva la historia, en este caso desde el inicio mismo, ya hace 95 años, ya hace casi un siglo. Me imagino que si sabemos todo esto para esta época, cuando cumpla el primer siglo de vida, ¿quién te dice que no puede haber alguna otra visita de algún descendiente, de que alguien aparezca con una famosa petaca, ¿no? Está también la estancia que está a una distancia del pueblo en sí, pero que fue muy importante. Seguramente más adelante trataremos de poder hacer un informe al respecto porque es parte muy importante de los orígenes del pueblo. Son 7 kilómetros los que separan la estancia del pueblo, así que también es una de las propuestas que tuvo Más Noticias Rutas 20 y 64. En lo que tiene que ver 2 de abril, para nosotros esta emisión fue el programa grabado previamente. 2 de abril, por supuesto, compartimos todo este resumen, un poco hablando de la localidad que quizás algunos ya conocían, pero como decimos siempre, Más Internet y Televisión llega hasta localidades como Rafaela, en gran parte del departamento Castellanos, mismo San Jorge, en donde muchísimos sanjorgenses no conocen la historia de nuestro pueblo vecino de Las Petacas, así que esta fue la intención, de dar a conocer, de sumar más contenido y sumar también más conocimiento sobre los pueblos, los lugares que cubrimos y precisamente para todos los petaquenses el momento de estos 45 minutos repasando la vida y la historia de la localidad. Por supuesto quedan todos invitados, los de Las Petacas, a sumar más datos y a sumar más condicionamientos para que nosotros podamos hacer más notas, y a la gente de las otras localidades también, para conocer más la historia. Sabemos que tienen distintos tipos de años de fundación, distintos santos patronos, también cuestiones que hemos ido hablando, así que este material que sirva también de puntapié inicial para poder conocer más la historia ahora de Colonia Castelar, Crispi y Sastre, como lo hemos hecho con Las Petacas. Con todo esto nosotros cerramos esta edición del día de hoy. Recuerden que pueden volver a encontrarse con este informe, este documental, como también lo llamamos, a través de YouTube. Allí van a poder ingresar y verlo cuando quieran, desde donde quieran y en el momento que sea. Así que también están invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Más Internet y TV San Jorge. Exacto, así lo pueden buscar y encontrar con todas las propuestas, tanto de San Jorge como de las rutas. Nosotros hasta aquí hemos llegado y, como siempre les decimos, muchas gracias, vecinos de Ruta 20. Muchas gracias, vecinos de Rutas 64. Que tengan un buen resto de jornada. Será hasta la próxima. Ha sido un placer llevar adelante esta programación.